Muy buenos días, guerreros y guerreras del marketing, y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Warriors, el podcast en el que hablamos de marketing digital y todo lo que le rodea desde el punto de vista del guerrero. ¿Y quién es un guerrero? Pues aquel que nunca deja de luchar. Así que si tú también luchas a diario por hacer que tus estrategias y campañas de marketing funcionen, quédate porque esto te interesa. Antes de empezar con el contenido de hoy, te voy a rogar que si te gusta lo que escuchas en este podcast, me dejes una estrellita en Spotify o una review en Apple Podcast o donde me escuches. La verdad es que a mí me ayuda muchísimo a llegar a más gente y a motivarme para seguir compartiendo este tipo de contenido con vosotros de forma gratuita. En el episodio de hoy, episodio número 34 del miércoles 9 de agosto, vamos a hablar de cómo ha cambiado mi mentalidad al pasar de freelance a agencia. El tema de la mentalidad es un tema recurrente en los contenidos gratuitos de emprendedores y empresarios, es un tema recurrente en incluso los cursos. Muchos cursos siempre empiezan por la mentalidad, y es que para mí, y creo que para todo el mundo, es un tema fundamental. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de mentalidad? Bueno, pues al final es de lo que tú tienes en tu cabeza, en tu día a día, tus hábitos, tu control emocional y lo que te ayuda a, sobre todo, superar las dificultades concretas del mundo del emprendimiento y del empresariado y seguir avanzando, ¿no? Y conseguir tus éxitos o conseguir tus objetivos. Es decir, al final la mentalidad es como tu personalidad te ayuda a conseguir lo que tú quieres en el mundo en el que te muevas. La mentalidad del empresario no va a ser la misma que la mentalidad de un atleta de alto rendimiento, un atleta de profesional, ¿no? La mentalidad de, por ejemplo, un boxeador no tiene nada que ver con la mentalidad de un jugador de fútbol. Y eso que es deporte, es decir, que para mí cada cosa que hagas y en el mundo en el que te muevas, pues va a tener o va a necesitar de una mentalidad concreta. La mentalidad de un corredor de resistencia que se enfrenta a maratones o que se enfrenta a ultramaratones, kilómetros y kilómetros, pues tienes que tener una mentalidad concreta, ¿no? En el mundo del empresario también, por supuesto, necesitas una mentalidad diferente y necesitas una mentalidad empresarial para moverte como un empresario. ¿Y por qué yo creo que se habla tanto y por qué he querido hacer este podcast? Porque todos, la mayoría de los que me escucháis, estáis en el punto de que sois freelance o quizás algunos ya sois CEOs de agencias. También puede que tengáis vuestro negocio, cuidado, pero lo importante es que la mayoría de nosotros empezamos con la mentalidad de autoempleado, ¿vale? Yo saqué esto, si es de Robert Kiyosaki, de un libro de Robert Kiyosaki, El cuadrante del flujo del dinero. Y ahí él nos dice cómo hay gente que tiene mentalidad de empleado, luego de autoempleado, y esto está en un lado del cuadrante, y en el otro lado del cuadrante está la gente que tiene mentalidad de empresario y mentalidad de inversor. Pues justamente creo que muchas personas confunden la mentalidad que tenemos que tener para ser autónomo y autoempleado, que está muy bien, igual que está bien ser empleado, es decir, aquí no se trata de decir que está mejor o peor, con la mentalidad de empresario, ¿vale? Yo en el podcast de hoy pues voy a hablar justamente de esto, de cómo ha cambiado mi mentalidad y también antes de empezar me gustaría reflexionar sobre qué viene antes, es decir, qué ha pasado antes. Yo he cambiado mi mentalidad y luego me he convertido en empresario y digamos que mis negocios, pues los reclamamos, la academia, la agencia, se han convertido en empresas después de yo cambiar mi mentalidad. O mis negocios se han ido convirtiendo en empresas y yo me he visto forzado a cambiar la mentalidad, ¿no? Es muy interesante. Aquí yo creo que está claro que no hay una respuesta correcta, es decir, no es ni una cosa ni la otra. Sí que es verdad que yo cuando empecé, pues me he ido formando, he ido sacando aprendizajes, buscando mentores que estaban donde yo quería estar y la mayoría de ellos eran empresarios. Yo me veía desde el principio como un empresario y por tanto he intentado ir cambiando o haciendo que mi mentalidad fuese la de un empresario. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta que no te ocurren ciertas cosas, no puedes poner a prueba esta mentalidad. Y por tanto, por mucho que nosotros queramos tener mentalidad de empresarios desde el momento uno que empezamos nuestro negocio,
hasta que no nos sucedan ciertas cosas, como pueda ser contratar a una persona, empezar a delegar, tener que despedir a esa persona, pues la realidad es que no vamos a convertirnos realmente en empresarios y no vamos a testear si nuestra mentalidad está preparada para esta serie de hechos, sucesos que nos ocurren en la vida empresarial. En fin, ya hemos contestado a esta primera pata, ¿no? A esta primera pregunta que para mí era muy importante. ¿Qué viene antes, la gallina o el huevo? Creo que pues, podéis estar de acuerdo o no, pero que tiene sentido lo que os he comentado aquí, que es en ambas direcciones. Primero te tienes que intentar mentalizar desde el primer momento en ser empresario y luego llegará y pondrás a prueba esas capacidades. Y ahora vamos a hablar vamos a hablar de las siguientes claves, ¿no? Y de cómo me ha cambiado a mí la mentalidad para intentar, pues, que en la medida posible os pueda ayudar a vosotros y a vosotras, guerreros que estáis al otro lado, a convertiros en empresarios. Cuidado, si es que os queréis convertir en empresarios, porque yo siempre lo digo en mis formaciones, cuando hablo con gente que de alguna manera quiere meterse en esto, como autoempleado estás muy bien, cuidado, ¿eh? Como autoempleado se vive muy bien, se gana más dinero en muchas ocasiones, ¿vale? Y tienes menos problemas y menos quebraderos de cabeza. Creo que la mentalidad de empresario y el ser empresario conlleva una serie de hándicaps y una serie de problemas que, sobre todo al principio, es decir, los primeros pasos de empresario son muy duros. Y yo me encuentro ahora mismo en ese punto, ¿vale? Y estoy poniendo a prueba mi mentalidad y creo que en parte lo estoy consiguiendo y en parte tenía que haberla trabajado más. En fin, para que veáis un poco en el punto que me encuentro y por qué comparto esto. Para mí un CEO, porque al final cuando eres autoempleado, a mí me hace gracia, ¿no? Porque si tú eres autónomo y te pones en LinkedIn que eres CEO de tu propio negocio, no es que seas CEO, es que eres todo, porque solo estás tú. Incluso cuando empiezas a delegar ciertas pequeñas partes, sigues siendo autoempleado, por mucho que delegues que te hagan diseños o que te hagan copies. Cuando, bajo mi punto de vista, eres empresario, cuando empiezas a trabajar con departamentos, por así decirlo, dentro de tu empresa, cuando empiezas a tener a tu alrededor un equipo directivo que toma decisiones y que te quita, en cierta manera, parte del control de tu empresa. Y de esto hablaremos, ¿no? De cómo delegar y qué parte tiene el empresario o qué tienes que hacer como empresario dentro de esto. Los tres pilares de un empresario en control, de un CEO en control, para mí son el mindset, que es de lo que vamos a hablar ahora, la mentalidad, el control emocional, que de esto no se habla nada, y el performance, ¿vale? El performance, pues es cómo hacer tareas, cómo organizarte. Bueno, ya hemos hablado de esto en otros podcasts y si os interesa, pues también podemos volver a hablar. A mí es un tema que me interesa mucho, ¿no? Pues todo lo que es la productividad y la organización. Pero hoy vamos a hablar de la primera parte del mindset y simplemente decir que también está la pata de control emocional, del que se habla muy poco. Hoy vamos a volar sobre el control emocional, pero que creo que es importante que tengáis en cuenta. Bueno, pues dentro del mindset yo he apuntado, dentro de la mentalidad he apuntado 3, 4, 5, 6, 7 puntos, ¿vale? Sobre los que os voy a hablar hoy, ¿vale? Para, pues que veáis un poco cómo yo he cambiado y cómo pues quizás vosotros también podéis aplicar y cambiar para convertiros en mejores empresarios, en mejores gestores o mejores CEOs. Creo que lo que voy a hablar hoy, los puntos, también es aplicable a un CEO que esté contratado, ¿vale? Es decir, sí que es verdad que para mí la diferencia es que un CEO al que le han contratado como tiene menos riesgo, ¿no? Porque tú estás contratado, es verdad que si lo haces mal te echan y si te echan de varios sitios va a ser difícil que te vuelvan a contratar como CEO, esta es la realidad, pero al final el riesgo a nivel económico no lo pones tú, pero es que en la realidad en las grandes empresas los CEOs no son los fundadores, ¿no? No suelen ser los fundadores y de hecho hay muchos CEOs, o sea, muchos fundadores que son CEOs durante un tiempo pero dejan de serlo en un punto determinado. En fin, no vamos a darle vueltas a esto, los puntos clave de la mentalidad y cómo me han cambiado a mí. Una de las cosas más importantes, pasar del tener al ser, ¿vale? Esto le sirve a cualquiera, pero si eres empresario, por supuesto, creo que es mucho más importante. Yo empecé como autónomo para pagarme las facturas, ahora las facturas se pagan, pero tengo que seguir con mi negocio.
cómo consigo seguir, cómo consigo afrontar el día a día, cómo consigo seguir motivándome, ¿vale? Para levantarme cada mañana, pensando en lo que quiero ser, ¿no? Y para esto el Vision Board creo que es súper importante, nos puede ayudar a todos a ver dónde queremos estar dentro de 5 años, ¿vale? El Vision Board es un ejercicio que hacemos siempre a final de año de cara a los próximos 5 años, donde me veo dentro de 5 años. Un error que se suele cometer aquí es hacer un Vision Board de actual o del año que viene, ¿vale? Hay otra tarea que muy importante que nos evita y que nos ayuda al control emocional, que es un board de logros, ¿vale? Vision Board, 5 años adelante, control de logros 5 años atrás. Así analizas todo lo que has conseguido y te vas a mantener, ¿no? Pero volviendo a pasar del tener al ser, esto es algo que también sacamos que saqué del libro de Robert Kiyosaki, que tiene que ver también con convertirte en empresario y pasar de autoempleado a empresario. Y que tiene que ver mucho también con tus rutinas y tus comportamientos. Es decir, si tú eres autoempleado ahora mismo, como creo que va a ser la mayoría de los que escucháis este podcast, que estás empezando con tu negocio, ya sea en el mundo del marketing digital o en un e-commerce o en lo que sea, te estás autoempleando, tú tienes que empezar a verte como lo que quieres ser dentro de 5 o 10 años e intentar, en la medida de lo posible, empezar a hacer las rutinas, ¿vale? Y los comportamientos de esa persona. Si tú te quieres convertir, y entendedme, en el próximo Elon Musk, tienes que entender qué hace Elon Musk, ¿vale? ¿Esto significa que si él se levanta a las 5 yo me tengo que levantar a las 5? No, significa que si él hace ciertas rutinas de formación, de gestión, de reuniones con su equipo directivo, pues tienes que intentar comportarte de la misma manera. Yo, desde el principio, aunque estuviese yo solo, intenté estructurar mi negocio con departamentos. Intenté entender que había un líder en cada departamento. Intenté hacer reuniones periódicas con mi equipo directivo y separar las patas de ejecución de lo que es ejecución operativa de lo que es dirección. Y de hecho, en mi equipo, somos un equipo pequeño de 10 personas, bueno, creo que somos 8 más algunos freelance. Bueno, da igual lo grande que sea tu equipo, pero cuando eres un equipo pequeño, lo importante es darle a cada persona del equipo varios cargos, ¿no? Yo siempre lo he dicho que una manera de tener un equipo comprometido es que si tú tienes una persona que ejecuta campañas y que está muy bien, el 80% de su tiempo está ejecutando campañas, pero el otro 20% hay que darle alguna tarea, por así decirlo, alguna responsabilidad que tenga que ver con las labores de agencia, las labores de equipo, las labores directivas, ¿vale? Y de esta manera tú puedes tener desde el principio un CFO, puedes tener un CTO, puedes tener un CMO, estos cargos directivos, aunque seas una empresa pequeña, y que haya una persona que, entre comillas, tenga esa responsabilidad. ¿Esto qué te va a hacer a ti? Trabajar como un empresario, y cuando te reúnas con esa persona, te tienes que reunir en calidad de ejecutas campañas o en calidad de director de marketing. Y esto, aunque pueda parecer algo, pues no sé, entre flipado, porque yo creo que hay que ser muy flipado, ¿no? Primero, no lo tenemos que creer, hay que flipárselo para ser un buen empresario desde el principio, ¿no? Porque claro, si te comparas con una empresa que factura miles de millones y tú estás facturando medio millón, pues dices, hostias, qué flipado soy, ¿no? Pues sí, flípatelo, ¿vale? Flípatelo y empieza a ser ya desde hoy y empieza a actuar hoy como se comportaría tu yo de dentro de 5 años, que puede ser pues un empresario que facture millones, ¿no? Pues intenta hacerlo desde ya, porque cuando llegues ahí te va a ser mucho más fácil. Es lo que he hecho yo y bueno, pues de momento vamos por buen camino. Mentalidad analítica, ¿vale? Y luego mentalidad estratégica. Esta es también una de las claves. Cuando eres autoempleado puedes hacerlo, pero tienes menos tiempo y estás más tiempo en la ejecución. Cuando eres empresario empiezas a delegar, empiezas a tener procesos, sistemas y necesitas analizar, porque lo que no se traquea o no se mide no se puede analizar, ¿vale? Y esto es importante, hay que traquear y analizarlo todo. Y por esto, una de las cosas que tienes que hacer desde ya, ¿veis? Aquí esto no es mentalidad, pero sí que nos sirve para utilizar la mentalidad analítica, es traquear tu tiempo. Traquear tu tiempo, traquear el performance de todo lo que se hace en tu agencia, esos KPIs te van a permitir medir. Y yo dedico tiempo a lo largo de mi semana, cada mes, cada trimestre y cada año, a analizar lo que nos está
pasando dentro de la empresa, analizar mi tiempo, ¿vale? El desempeño de nuestros trabajadores para sacarle, bueno, pues el máximo partido y ver dónde están los problemas. Al final la labor de un empresario o de un CEO es siempre detectar problemas lo más rápido posible y ponerles solución. Mentalidad estratégica. Cuando ejecutas, ¿vale? Cuando estás autoempleado, cuando tienes tus 3, 4, 5 clientes, no pasa nada. Tú empiezas el lunes, revisas campañas, revisas emails, ejecutas, haces creatividades, haces copies, no sé, estás todo el rato ejecutando, ¿no? Y de alguna manera también estás reaccionando. No hay un plan, ¿no? El plan puede ser, oye, pues ahora se me va un cliente, me pongo a captar, capto 2 clientes, sigo ejecutando, se me va un cliente, vuelvo a captar y bueno, pues vas haciendo acciones que realmente sí que responden a una estrategia, que sí que responden, o sea, sí que podrían responder a una estrategia. El problema es que las haces un poco por intuición. La realidad es que hay que pensar de forma estratégica y planear, ¿no? La mejor manera de hacer estrategia, que muchas veces pensamos en estrategia como si fuésemos aquí Napoleón o un general del ejército, es simplemente planear. Oye, yo este año, ¿qué me gustaría conseguir? Esto lo divido en trimestres, esto lo divido en semanas y esto lo divido en días. Y cuando me salgan tareas que yo pienso que son importantes o que las tengo que hacer, pues las apunto y miro si realmente estas tareas me acercan a mis objetivos o no. Y si no, pues las quito. Y simplemente esto, que lo he resumido así muy rápido, es pensar de forma estratégica. Luego, evidentemente, habrá que ver si yo, por ejemplo, este año me he planteado captar 20 clientes, ¿cómo los capto? ¿Cuál es la mejor estrategia? Pues bueno, voy a hacer estas 2, 3 estrategias que creo que están funcionando, veo cuál es la que mejor se me da, la que más se ajusta a mis fortalezas y a mis debilidades, pero sobre todo a mis fortalezas y que no es, o sea, que me va a resultar sencillo hacer esta estrategia y me dedico a ella, ¿no? Esto es pensar con estrategia, planificar, entender qué estrategias se pueden aplicar, entender cuáles estrategias son las más adecuadas para mis recursos, para mis fortalezas, para mis habilidades, empezar a hacerlas, analizarlo, por eso he dicho que hay que tener mentalidad estratégica y a partir de ese análisis ir mejorando. Utilizad siempre la metodología ADEP, análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción, ¿vale? Entonces, analítica y estrategia es siempre algo fundamental del empresario y, por supuesto, si lo lo puedes hacer ya y lo empiezas a hacer como autoempleado, aunque sea básico, pero hazlo, ¿vale? Y verás que todo esto te va a generar un sistema que luego vas a poder implementar. Esto lo enseñamos nosotros en Ads Academy Agency, creo que es uno de los módulos más importantes, de hecho lo hacemos al final, el último módulo, para que se entienda que la dirección de un negocio es un sistema, igual que contratar a alguien puede ser un sistema e igual, por supuesto, que entregar tus productos o servicios, pues tiene que haber sistemas ahí, pero muchas veces nos quedamos ahí y nos damos cuenta que la parte de analítica, estrategia, la parte de probar estrategias a nivel de negocio también debe ser un sistema que hagas todos los trimestres como mínimo, ¿vale? Si puedes hacerlo mes a mes, incluso semana a semana, para ir, bueno, pues controlando esa estrategia y las acciones que haces mejor. Hay una parte que nos falta, ¿no? Pues si volvemos a la parte de ADEP, análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción, el plan de acción, ejecutar la estrategia es tan importante como diseñarla y cómo analizarla. Si no ejecutas, pues por supuesto no puedes analizar algo que no has ejecutado. Entonces, a la hora de ejecutar es muy importante pensar en el largo plazo, ¿no? Que este sería el cuarto punto. Foco largo plazo versus corto plazo. La mayoría de la gente somos cortoplacistas, ¿no? Esto lo escuché en una sesión de Level Up que fui presencial aquí en Santander y que lo hablaban, ¿no? Somos muy cortoplacistas, queremos todo ya, queremos todo en el corto plazo y por esto también yo creo que... Y además las cosas de corto plazo son fáciles de hacer, ¿no? Tú llegas un lunes y lo más fácil es ponerte a analizar o a ver los emails. Olvídate de eso. Eso es corto plazo, eso no vale. Eso es reaccionar. O sea, corto plazo, reaccionar, todo eso es negativo. Todo eso no es que sea negativo, hay que hacerlo, pero ponte a hacer primero las tareas más importantes, ponte a hacer las tareas que son ese 20% de las tareas que te van a dar el 80% de resultados, las tareas más difíciles, las tareas que te ayudan a avanzar en el largo plazo. Este podcast me ayuda a largo plazo,
yo hoy es lunes, lo estoy grabando, podría haberme puesto con otras muchas tareas reactivas, por ejemplo, a Slack, a ver qué problemas hay, correos, contestar correos, incluso mandar una propuesta para un nuevo cliente que me entre mañana. Pero yo entiendo que con este podcast, ¿vale? Voy a estar generando autoridad, voy a estar generando clientes, leads a medio y largo plazo. Y por esto lo trabajo primero, ¿no? Muy bien, pues ya tendríamos las tres patas, ¿no? De estrategia, ejecución y análisis. Y ahora vamos también, pues siguiendo por esa vía de ejecutar, ya como empresario, como CEO, dejamos de ejecutar nosotros mismos y pasamos a gestionar, ¿vale? Pasamos de ejecutor a gestor y, por tanto, pasamos a delegar. Y para delegar, la mentalidad es súper importante. Porque, uno, tienes que delegar sí o sí, ¿vale? Y aquí hay tres claves relacionadas con la mentalidad del delegar. La primera es que solo puedes controlar lo controlable y por tanto te tienes que desapegar del resultado e incluso de parte del proceso. Es decir, cuando tú delegas puede que te salga mal y ya está, no hay más. Esto es algo que no tiene, o sea, cuando tú lo haces también, pero cuando tú delegas, sabes que primero, quizás si tú no tienes un buen sistema, que lo tienes que tener, pero se puede implementar de forma errónea y puede traer un resultado negativo, ¿vale? Y esto es fundamental entenderlo, aceptarlo y abrazarlo. Lo importante es poner, con esa mentalidad analítica de la que hemos hablado, poner los suficientes sistemas de medición para darte cuenta y poder reaccionar lo antes posible. Segundo, tienes que aceptar el error y responsabilizarte del mismo, ¿vale? Esto te va a ayudar a tener un control emocional mucho mayor. ¿Por qué? Si tú delegas y cada vez que algo sale mal, echas las culpas fuera, echas de culpa a tu equipo, estás, primero, que vas a convertirte en un líder horroroso y segundo, que vas a estar en una frustración constante, porque si tú estás diciendo todo el rato que mi equipo me pone nervioso, el copy es que no me gusta, es que me enfada, es que el otro estoy harto de esta persona, al final esto nunca va a parar. En cambio, si tú dices, vale, ¿qué podía haber hecho yo para mejorar? ¿Qué podía haber hecho yo para que esto no vuelva a pasar? Pues cada fallo te va a suponer una motivación de mejora y te va a ayudar. Es decir, cada error, cada fallo te va a acercar más a esa perfección o a esa excelencia. Responsabilízate. Y por último, el tercer punto dentro de la mentalidad del delegar es convertirte en líder. Hay mucho, es decir, si tú eres un gestor, eres de alguna manera un líder. Estás gestionando un equipo, estás gestionando unos recursos de cara a conseguir un resultado, ¿vale? Pues es muy importante que te mentalices, no vamos a entrar en la mentalidad del líder, pero sí que es verdad que te conviertes en líder, abraza esto, ¿no? Embrace, como dicen los ingleses, me iba a salir una palabra ahí rara, pero abraza esto y agárralo y empodérate como líder y ayuda, ¿no? Sé un buen líder y verás que como todo sale mucho mejor. Pasa de la reacción a la acción y responsabilízate de todo. Esto ya lo hemos hablado, creo que para un empresario es esencial responsabilizarse de todo lo que le pasa, ¿vale? Y esto tiene mucho que ver con el control emocional. No vamos a entrar hoy en la parte de control emocional, pero es muy importante, ¿no? Y siempre que, mira, a mí me ha pasado este último mes, he tenido varios problemas, uno de ellos muy grande, con un error que se ha cometido y que ha cometido una persona de mi equipo y que hemos tenido que gestionar y al final tienes dos opciones, ¿no? Si te pones en la reacción, que te afecte mentalmente, que esto es normal que pase y que tiene que pasar y tienes que exteriorizar, o por lo menos yo lo exteriorizo, pero luego, a la hora de irte a la cama y a la hora de reflexionar sobre errores de este tipo, lo más importante, bajo mi punto de vista, es hacer esto, ¿no? Responsabilizarte y decir, ¿cómo me puede ayudar esto a mejorar? Y agradecer casi que te haya pasado para que en un futuro no te vuelva a pasar. Es que es esencial y es un cambio. Hay que tener muchos huevos para esto, hablando mal y pronto, pero es la realidad. Es decir, cuando a ti alguien comete un error en tu equipo o te pasa algo en la agencia que puede llevar a pérdida de dinero, pérdida de estatus, pérdida de clientes, es muy difícil aceptar eso y dar las gracias por ello, ¿vale? Es muy complicado, chicos, pero
si lo haces, si consigues ponerte en ese estado, a nivel mental, es que te va a cambiar. O sea, yo he estado muy mal y sin coach, sin psicólogo, creo que lo he conseguido y de hecho desde que lo hago me siento más ligero, ¿vale? Entonces, responsabilízate de todo, sé que es muy complicado, pero en el momento en que lo haces, busca, oye, me ha pasado esto, gracias por este error, gracias por este problema, cómo mejoro, cómo consigo superarlo, ¿vale? Y cómo consigo que no me vuelva a pasar. Y ya está, ya lo tienes. En fin, último punto del empresario, es un problema, ¿vale? Igual que el síndrome del impostor y demás, que esto nos va a venir siempre y ya se ha hablado mucho de ello, pero hay un síndrome concreto para mi gusto, del empresario, del CEO, del gestor, que es el síndrome de la agenda vacía y el confort de la reactividad. Esto suele pasar sobre todo al principio, ¿vale? Cuando no estás acostumbrado y cuando no implementas en tu vida los sistemas del empresario, del CEO, del director. Tú pasas de ejecutar y estás ejecutando y hay cosas que tienes que seguir ejecutando, pero pasas de esa ejecución a la gestión. ¿Qué pasa? Que muchas veces la gestión tiene mucha, o sea, hay mucha comunicación dentro de la gestión, ¿vale? Mucha comunicación que además es reactiva y ojo, que es necesario, porque claro, la gente espera de ti, tu equipo, las personas que están por debajo de ti, esperan que les comuniques ciertas cosas, pero cuidado, porque no puedes pasarte el día comunicando. Tú como gestor, como empresario, tienes que seguir haciendo procesos, tienes que seguir dirigiendo a tu equipo de forma positiva, no reactiva, de forma accionable. Es decir, oye, hay que hacer esto, hay que cumplir estos objetivos, tenemos que hacer esto y esto y esto, tenéis los procesos aquí, si no hay procesos, ¿cómo los creamos? Es decir, tienes que dirigir a tu empresa para que gestione, para que trabaje en la parte proactiva, ¿vale? Es decir, inculcarles la mentalidad de la que estamos hablando hoy aquí, ciertas partes de esta mentalidad, tienes que inculcárselos a ellos. Al final tienes que un poco hacer de tus empleados, de tu equipo, mini CEOs o mini autoceos, ¿vale? Que entiendan cómo tú piensas que esto lo quieres transmitir a tu empresa y que ellos, aunque tengan que tener una gran parte de ejecutar las tareas que tienen que ejecutar a través de esos recursos, pues también tienen que tener una parte de entender cómo piensa el CEO y en la medida de lo posible que ellos puedan aplicar partes de esto, ¿no? Lo que hablamos, no está siempre en la reactividad. Esto es muy importante para un CEO, pero también es importante para un empleado o para cualquier persona casi, ¿no? Entonces, esto es, lo que pasa es que para nosotros, para un empresario, es aún más importante porque tienes más flujo de comunicaciones, es más complicado entender qué tareas son importantes en cada momento. Entonces, todo esto, bueno, pues tiene una serie de decisiones y una serie de defectos en ti y en tu día a día que tienes que cuidar más que un empleado. Como conclusión, pues bueno, decir que pasar de freelance a CEO de agencia, o en otras palabras, pasar de ejecutor a gestor, conlleva un cambio de mentalidad muy importante que no se consigue en un día. Un empleado que siga llegando al trabajo los lunes y que lo primero que haga es ver los emails, no pasa nada. Si no quiere pasar a empresario, creo que no es un problema que lo siga haciendo. No creo que sea la manera más productiva, pero creo que un empresario que siga haciendo esto, que empiece por las tareas reactivas, que se deje llevar por el confort de esas tareas reactivas, no va a poder avanzar en su empresa, ¿vale? Realmente lo pienso. Entonces, esta es una de las conclusiones. Si quieres ser empresario, si quieres convertirte en empresario y que tu empresa crezca, ¿no? A nivel de facturación, a nivel de trabajadores, a nivel de impacto, al final, que es lo que queremos como empresarios, tienes que cambiar la mentalidad, ¿vale? ¿Cómo cambio yo, cómo trabajo la mentalidad? Porque yo os he dado varias claves, pero es importante entender cómo trabajarlo, que no lo he dicho. Pues para mí se trabaja leyendo libros, leyendo libros, viendo vídeos, formándome y por supuesto también hablando con otras personas que yo considero mentores y que están en un punto donde yo quiero llegar, ¿vale? Hay que entender cómo se sintieron ellos y cómo reaccionaron, ¿vale? Para mí es la mejor manera de trabajar la mentalidad. Oye, estoy en este punto, ¿tú cómo lo afrontaste? ¿Te pasó a ti? ¿Qué hiciste? ¿Qué sentiste? Esto para mí es el mayor aprendizaje porque al final es la práctica. Porque también hay fuera muchos coaches y psicólogos, pero en la mayoría de los casos ellos no se han enfrentado a esas situaciones, ¿no? Porque es gente que sí, que a lo mejor ha estudiado la teoría y ha preguntado,
¿no? Pero no lo han vivido, ¿no? Entonces, te pueden dar una buena visión teórica, pero a nivel práctico siempre va a faltar chicha. En cambio, un empresario a lo mejor no es capaz de describírtelo tan bien o de sacar los puntos teóricos, pero sí que te va a dar la práctica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tener un 50-50 y así vas a trabajar la mentalidad y siempre asumir que hasta que no te sucedan ciertas cosas, por mucho que prepares tu mentalidad, no vas a conseguir testearla, ¿no? Que es lo que queremos. En el apartado de feedback, preguntas y novedades, esta semana quiero saludar a Alejandro García, alumno de Hatch Academy Pro y actual CEO de la agencia Hatch and Roll. Enhorabuena por ese puesto. Que compartió el otro día que estaba en Andorra y que estaba escuchando nuestro podcast mientras daba un paseíto. Así que desde aquí, tío, un gran saludo. Muchas gracias por compartir el podcast, ¿vale? Ya he visto por ahí en las estadísticas que hay algunas personas que me escuchan en Andorra. Así que un saludo por aquí, desde aquí a todos los andorranos. Hasta aquí este episodio de Marketing Warriors en el que hemos hablado sobre el cambio de mentalidad de pasar de freelance a agencia. Y si eres media buyer o agencia y te gustaría escalar tu negocio en facturación con menos clientes y dedicándole menos tiempo, te invito a que te registres en el link de las notas del programa porque ahí se esconde una masterclass gratuita para ti. En ella te hablo del sistema FNR, el sistema con el que aprenderás a filtrar clientes, negociar variables y sistematizar la entrega de resultados y que te cambiará la percepción de lo que es una agencia de marketing. Nos escuchamos en el próximo episodio, guerrero.